Listo. Ya. Bienvenidos a todos a lo que es Ecos de Historia, el podcast donde vamos a hablar sobre diferentes temas. La principal y la central es el Perú en los años 80. Mi nombre es Clarice y yo les voy a hablar sobre centralmente en cómo la crisis heredada de gobiernos anteriores y el ascenso del APRA marcaron el inicio del primer gobierno de Alan García. Le paso al siguiente participante. Bueno, yo les voy a hablar. Buenas noches, mi nombre es Dani Brano, de la carrera de Psicología. Yo les voy a hablar de la parte económica que sufrió la parte del mandato del gobierno de Alan García, cuáles fueron las consecuencias y cómo tal vez se hubiera podido solucionar de cierta manera eso. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches con todos. Soy el locutor 3. Yo les voy a hablar sobre el sendero luminoso. Lo que les voy a hablar es sobre la ideología y la expansión del terror que ha causado el sendero luminoso. Les paso a mi siguiente compañero. Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy yo represento a la locutora número 4 y les voy a abordar sobre el tema que es muy crucial, sobre las consecuencias sociales y el legado sobre la violencia en nuestra sociedad, enfocándonos en la población civil y especialmente en la niñez. Para empezar, primeramente vamos a hablar cómo empezó todo en los años 80. El país no entró a esa década como una página en blanco, no. Más bien venía cargando años de frustración, promesas rotas, crisis no resueltas. Para poder entender el inicio del primer gobierno de Alan García, que es en 1985, tenemos que mirar hacia atrás y poder entender qué se estaba viviendo en el Perú cuando la década de los 80 apenas comenzaba. Primeramente, una democracia joven y frágil. Después de 12 años de dictadura militar, el Perú volvió a la democracia en 1980 con el presidente Fernando Belaúnde Terry, que regresaba al poder, pero esta vez en un país bastante distinto al que gobernó en los años 60. La economía estaba muy colapsada, el Estado más centralizado que nunca y también la sociedad profundamente desigual. Se veía mucha indiferencia en esos temas. La democracia ilusionó a muchos, pero en poco tiempo también se vio que se hizo evidente que no bastaba con elegir presidentes para poder resolver décadas de abandono y exclusión. Y además que pasaba una crisis económica que venía de atrás. La economía peruana atrasaba los efectos de malas decisiones estructurales desde la dictadura militar que se vivió en 1968 y 1980, que además enfatizó sectores claves sin lograr una eficiencia ni desarrollo sostenido. Durante el segundo gobierno de Belaúnde, que este viene a ser de 1980 a 1985, eh, el país también enfrentó una recesión internacional, la caída de los precios de materias primas y un fuerte endeudamiento externo, el cual el Estado gastaba más de lo que tenía y se endeudaba para poder cubrir el déficit. También como resultados fueron contundentes la inflación por encima del 100% anual, el aumento del desempleo y el colapso de servicios básicos como la salud y la educación. Asimismo, con ello creando un- una desventaja y un desequilibrio en la sociedad. También había expectativas sociales y descontento popular, porque la población sentía que la democracia no traía mejoras reales, y mientras que la élite política debatían en Lima y el resto del país, sobre todo en las zonas rurales, seguía en abandono.
En este contexto también crecían las protestas, las migraciones internas y el escepticismo frente a los partidos tradicionales. También el pueblo esperaba un cambio real, no solo discursos por parte de los candidatos o de los políticos que teníamos en ese entonces, sino más bien tenían la esperanza o esperaban la inclusión, la justicia social y también de alguna u otra manera la economía que fuera mejor para que funcione para toda la sociedad. Y ahora tenemos lo que es el ascenso del APRA y Alan García. Y fue ahí, en ese contexto de crisis y esperanza, donde apareció esta figura, ¿no? Que capturó el ánimo popular, García Pérez, que en ese entonces solo tenía 36 años, un personaje joven que a la misma vez transmitía mucha esperanza, mucha confianza. Bueno, Alan se presentaba como el rostro renovado de un partido histórico que es el APRA, fundado por Aya de la Torre en 1924, el cual el APRA había sido una oposición durante muchas décadas atrás, pero ahora prometía ser la alternativa real del fracaso de los partidos tradicionales. Asimismo, como les vuelvo a repetir, con Alan García en este partido político mostraba una esperanza para lo que es, para la crisis que se venía enfrentando el Perú. Alan García supo conectar con la emoción popular, sus discursos hablaban de recuperar la dignidad del Perú, de enfrentar a los poderosos y de devolverle el poder al pueblo. Y asimismo, con sus discursos en el cual generaba confianza y transmitía esa esperanza para el pueblo peruano, ganó las elecciones en 1985 con más del 50% de los votos en la primera vuelta, una hazaña para él y además para este partido político histórico. La gente salió a las calles con banderas apristas, gritos de esperanzas y lágrimas de emoción, porque querían un Perú mejor y confiaron en Alan García. Eh, También tuvo un inicio lleno de promesas, el país lo recibió como un salvador. Se hablaba del boom aprista, del milagro Alan, de un nuevo comienzo. eh, y además el nuevo gobierno asumía con una misión ambiciosa, como reactivar la economía sin recurrir al ajuste estructural del FMI, sin disminuir el pago de la deuda externa, aumentar el gasto público y los salarios y fortalecer la soberanía económica del Perú. Pero como veremos en los temas que van a continuar mis compañeros, muchas de estas promesas terminaron en desilusión. Y además, para poder terminar, en el inicio del gobierno de Alan García, confluyeron tres fuerzas: una economía en crisis, una ciudadanía cansada pero esperanzada y un líder joven con un discurso audaz, que era el inicio de algo grande, o al menos así lo quisieron pintar, o así parecía, y el cual los peruanos desde entonces la ciudadanía confiaba en él. Eh, Le paso para que pueda hablar mi siguiente compañero y nos dé a conocer un poco más sobre qué pasó después de que Alan García fue presidente. Bueno, para continuar con el podcast, hablaremos que todo del impacto económico que tuvo esto. Empezamos con el congelamiento de precios. Una parte, vamos a estar hablando del congelamiento de precios, también vamos a hablar del aumento de los salarios, reducción del pago de la deuda externa, expansión de gasto público y la hiperinflación y crisis que causó todo esto, ¿no? En la parte de la congelación de precios, pues para explicarlo de manera más sencilla, la fijación de precios en el gobierno te dice que el precio tal vez en ese entonces el arroz podría ser como la moneda de ese entonces era los intis, podía ser 10 intis por kilo, no podías venderlo por más.
y aunque el costo de traerlo a tu tienda aumente. Con esto cometió un grave error el gobierno, ya que tú no puedes decirle a un comerciante, a un empresario, cuánto tiene que dar su producto, porque solo él sabe cuánto va a ganar de eso, ¿no? Entonces, meterse a asuntos que tal vez ellos no puedan manejarlo de buena manera, no salió tan bien. Mm, Podría explicarlo de otra manera mejor, pues para seguir vendiendo sin perder dinero, el Estado te da un subsidio. Por ejemplo, si el arroz realmente cuesta 12 intis por kilo, el gobierno te paga la diferencia de 2 intis. Ahora, en la fiscalización, lo que hacían ellos era asegurarse de que respetaran el precio fijado. Si se vendía un poco más caro, pues recibir una multa o incluso cerrar tu negocio. Ahora, ¿qué pasó con esto? La escasez y el mercado negro. Con el tiempo los productos dejan de vender porque el precio fijado no cubre sus costos. Tú como tal vez te podrías poner el ejemplo de si tuvieras tu tienda, ¿no? Ya no consigues suficiente arroz para abastecer tu tienda. Algunos vendedores empiezan a venderlo a mercado negro, a precios más altos. Seguimos con la siguiente parte, que sería el aumento de salarios. Imagina que tal vez en una fábrica de textiles deciden aumentar el sueldo un 20%. Tal vez esa noticia al inicio te va a causar un poco de emoción, alegría, ¿no? Porque te están subiendo el salario. Pero ¿qué pasa si incrementa eso? Entonces les das a entender al mercado que sí hay para gastar, si tienes. Entonces, al momento que está sufriendo esa escasez, pues lo que pasa es que tienen que subir el precio, tal vez, digamos, de objeto que podría ser un lápiz, pues de lo que hoy día lo encontrabas, no sé, a 1 sol, mañana lo vas a encontrar a 3 soles o a 5, y así porque esto hace que algunos negocios pierdan, ¿no? O sea, lo que hacen es que sacan personal o cierran sus negocios, ya que no hay para pagarle el salario que está pidiendo el Estado que tiene que pagarle. Ahora, en la reducción del pago de la deuda externa, lo que pasó fue que prácticamente el presidente dijo que se negaba a pagar y decide pagar solo el 10% de su deuda externa, lo que genera desconfianza en los mercados internacionales como resultado de los proveedores extranjeros. Dejan de venderle los productos o los ofrecen más caro porque consideran que el país es riesgoso en hacer inversiones. Esto afecta a los negocios porque ahora tienen menos productos para vender y los clientes empiezan a buscar otras alternativas como era el mercado negro. Y con ese mercado negro los precios se disparaban, pero era la única opción que podían encontrar las familias en ese entonces. Ahora vamos a la expansión del gasto público. Supongamos que el gobierno decide construir una carretera en una ciudad y contrata a muchas personas para trabajar en el proyecto. Al principio esto genera empleo, lo dinamiza la economía local. Sin embargo, como el gobierno está gastando más de lo que le tiene, necesita imprimir más dinero para pagar los salarios y materiales. Esto provoca que haya más dinero circulando, pero no más productos, lo que termina aumentando la inflación y reduciendo el valor del dinero. Para la última parte de este punto sería la hiperinflación. Imaginamos que tal vez en un negocio de panadería vendemos los panes a 10 intis un día y la inflación se dispara, cambia constantemente lo que ayer costaba más. Tal vez va a costar 50, 100. La gente empieza a comprar desesperadamente antes de que los precios suban más, pero los productos escasean porque los proveedores no pueden mantener el ritmo de los aumentos. Al final, el dinero pierde su valor y la economía entra en crisis. ¿Cuál hubiera sido la solución para este punto? Pues el control de los precios más flexibles en el primer punto. En el segundo punto hubiera sido un aumento de salarios con respaldo productivo, el pago de la deuda externa negociado, no negarse a no pagar, hacerlo en plazos. Ahora, la expansión del gasto público con control fiscal también hubiera sido una buena idea y la prevención de la inflación con políticas monetarias. Para concluir con esta parte del podcast, me gustaría hacer se me ocurrió algo, ¿no? Que tal vez hubiera sido buena idea. En ese momento que el presidente tenía la buena idea de ayudar a toda la población, de hacer una buena acción, de que todos tengan más cosas y así pues que no haya más pobreza en el Perú. Pero a veces pues las buenas intenciones pueden iluminar el camino, pero sin conocer las reglas del mercado, que es lo que no sabía, ese camino puede terminar en la oscuridad. Pues gobernar con esperanza es valioso, pero hacerlo con estrategia es imprescindible. Bueno, hasta aquí le paso a mi otro compañero. Gracias. Bueno, continuando con el podcast, voy a hablar sobre Sendero Luminoso. Bueno, en los años 80, mientras el país luchaba contra
una crisis económica, surgía una amenaza más oscura que en ese entonces aparecía Sendero Luminoso, que estaba liderado por Aymail Guzmán, un ex profesor que se creía en la cuarta espada del marxismo. Este grupo moísta inició una guerra armada en 1980, quemando en foras en Ayacucho, justo cuando el Perú volvía a a la democracia. Su lucha empezó en el campo, con asesinatos y control violento de comunidades, pero hacia fines de los 80 ya estaba en Lima, usando coches de bomba y sembrando el terror urbano. Su violencia fue brutal, matando a policías, autoridades y campesinos que se le oponían. No buscaban solo el poder, quería destruir por completo el Estado. Bueno, un dato clave lo que podría dar es la Comisión de la Verdad determinó que Sendero fue responsable del 54% de las muertes durante el conflicto armado. Sendero Luminoso no solo dejó muerte, también miedo, desconfianza, heridas profundas que aún no terminamos de sanar. Bueno, les paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, continuando con el podcast, les voy a hablar un poco más sobre el tema, un tema muy crucial en nuestra sociedad, sobre las consecuencias sociales y el legado de la violencia en nuestra sociedad, tomando el enfoque en la sociedad civil y la